Ecuaciones lineales. Primero entra por un proceso de la interpretación del lenguaje a través de 4 etapas. Y la primera etapa que vamos a asumir de trabajo es variables e indicadores. Recordando que indicador es una palabra clave relacionado con animal, cosa o persona, con la cual asociamos la variable, que es la letra inicial de ese indicador. Y normalmente ese indicador lo encontramos en la pregunta. Pero previo, entonces leamos el enunciado. El triple de leones con una disminución de 7, equivalente a 5. ¿Cuántos leones son? Entonces vamos a la pregunta y la pregunta es ¿cuántos leones son? De manera que aquí el indicador es leones o león y la variable es la letra inicial de esa palabra que sería L. De manera que escribimos L, leones, donde león es el indicador y L es la variable. Entonces hemos cumplido con la primera etapa. Luego la segunda etapa es plantear la ecuación, es traducir este lenguaje que está en español a un lenguaje matemático acá que sintetice la idea. Recordemos, por ejemplo, el triple. Triple significa que multiplica por 3. Y como se trata de leones, entonces sería 3 veces L. El triple es 3 multiplicando a L porque es el triple de leones, con una disminución. Disminución está relacionado con una resta, entonces menos. Lo mismo puede ser desincremento, ¿ya? Diferencia, resta, lógicamente, implica el signo menos. Un faltante también sería una resta. Un desincremento también estaría relacionado con una resta. Pero bueno, siguiendo la idea, con una disminución de 7, de manera que aquí se escribe 7. Equivalente. La equivalente está relacionado con el igual, entonces igual. La palabra equivalente equivale, relaciona, está indicando el símbolo del igual a 5, entonces aquí igual a 5. Entonces, completando la idea, el triple de leones es lo que se expresa aquí en 3L, con una disminución de 7, es menos 7. Equivalente se refiere al igual a 5, entonces 5. Aquí tenemos una ecuación bastante sencilla, donde solo tenemos un escrito, una expresión algebraica, donde correlaciona el coeficiente y la letra que es la variable. Entonces luego vamos a la tercera etapa, que es resolver la ecuación, que es despejar para L. Ese es el fondo de resolver la ecuación, encontrar un resultado numérico. Como esto es negativo, pasa al otro lado positivo, recordando que en una ecuación se busca que al lado de la izquierda, por convención, queden las variables y por el lado de la derecha queden solo los números. Entonces el siguiente paso es trasladando ese menos 7. Entonces escribimos 3L igual 5. Y luego que trasladamos este menos 7, como aquí es negativo, aquí cambia a ser positivo. Si aquí fuera positivo, entonces aquí sería negativo. Pero en este caso, como es negativo, pasa a positivo y ponemos 7. Luego, el siguiente paso sería indicar la suma ya de esto, o hacer la suma, mejor dicho. Entonces quedaría 3L igual a 5,7, 12. Y luego sería despejar L, como 3 está multiplicando a L, pasaría a dividir, de manera que quedaría L igual a 12 sobre 3. De esta forma, donde 12 está en el numerador y 3 en el denominador. Recordando que esto forma una fracción, ¿ya? Una fracción donde tenemos el número del numerador, el número del denominador y la pleca que implica esa división en términos de una fracción. Y lógicamente 2 entre 3, eso nos da 4. L igual 4, ya obtuvimos el valor numérico y luego entonces vamos a la cuarta etapa, que es hacer la conclusión, donde L está relacionado con leones y como la pregunta es ¿cuántos leones son? Dado que la conclusión es en base a la pregunta ¿cuántos leones son? Entonces se escribe sencillo, son 4 leones. Y ahí estaría resuelto ese problema. Luego vamos a un siguiente problema,
prosiguiendo con esta forma de trabajo tan interesante que son de las ecuaciones lineales y desde un punto de vista aplicado, que no solo se trata de escribir un montón de letras y números, sino qué significa eso, en qué forma esto se puede aplicar en hechos de una situación real. Entonces siempre variable indicador, el indicador que siempre lo relacionamos con la pregunta. Pero leamos el enunciado. La tercera parte de planetas con un incremento de 7 equivalente a 11, ¿cuántos planetas son? Lógicamente aquí el indicador que lo buscamos en la pregunta, ¿cuántos planetas son? El indicador es planetas y su variable es P, la letra inicial de esa palabra. Entonces P, dos puntos, espacio, planetas. Y luego vamos a la etapa 2, que es plantear la ecuación y es traducir este lenguaje del español a un lenguaje matemático. Entonces, cuando nos hablan tercera parte, recordemos que eso es una división. Tercera parte de planetas quiere decir que es un tercio de P o P sobre 3 o P tercios. Entonces, nosotros aquí lo escribimos P tercios, ¿ya? Así. O podemos escribir antes un tercio y luego P. Teniendo esta idea de que es una división, la tercera parte de planetas, podría ser, por ejemplo, la cuarta parte de planetas, entonces aquí sería 4, extendiendo la idea. Si fuera la quinta parte de planetas, entonces sería P sobre 5. Si fuera la sexta parte de planetas, sería P sobre 6. Si fuera la séptima parte de planetas, P sobre 7. La octava parte de planetas, entonces P sobre 8. Digamos, la novena parte de planetas, entonces sería P sobre 9, ¿ya? Eso es muy importante tenerlo muy claro, esa idea. Pero en nuestro caso, el problema es la tercera parte de planetas y por eso es P sobre 3, con un incremento. Y el incremento significa una suma, de manera que aquí va más. Recordemos que dentro de esas palabras claves de suma está relacionado el incremento, el aumento, el exceso, el sobrante. Todo eso es implicación de suma. Bien, incremento de 7, entonces 7 acá. Y luego equivalente, que se refiere al igual, escribimos igual a 11, entonces escribimos 11 acá. Y la pregunta, bueno, ahí se cierra esa ecuación, que eso es lo que nos pide. Lo de la pregunta lo respondimos antes, con encontrar el indicador y la variable. Pero aquí es plantear la ecuación y entonces volvamos a ver cómo está el asunto. La tercera parte de planetas P sobre 3, con un incremento más, ¿de cuánto? De 7, más 7, equivalente es el igual a 11, es decir, 11 igual a 11, P tercios más 7 igual a 11, y luego vamos a la tercera etapa, que es resolver ecuación. Entonces, como se trata de despejar para P, esto que está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces escribimos P tercios igual 11. Y como es más 7 el que vamos a trasladar, como aquí es positivo, al pasar al otro lado de la igualdad, entonces pasa a ser menos 7, escribimos menos 7. Si aquí fuera menos, al pasar al otro lado sería más, pero como aquí es positivo, pasa a menos 7. Y luego entonces hacemos la resta, 11 menos 7, entonces P tercios igual 4. Entonces luego el proceso de despeje, lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces el 3 pasa a multiplicar por 4. Entonces escribimos eso. Yo pongo aquí una barra para escribir aquí a la par y me quepa acá. Ustedes lo pueden seguir escribiendo en forma vertical, ¿ya? Es más fácil escribirlo vertical en el momento de estudiar, mucho más fácil de entender. Entonces escribimos P igual, y como esto viene a multiplicar, expresamos 3 por 4 aquí, o 4 por 3. Eso no importa si planteamos 3 por 4 o 4 por 3. Y yo planteé acá 4 por 3. Entonces 4 por 3, 12. Y tenemos el valor de 12.
Y vamos entonces a la cuarta etapa porque ya hemos obtenido el valor numérico de esa variable que es P. La conclusión, recordando que la conclusión está relacionada con la pregunta, ¿cuántos planetas son? Como encontramos que es 12, entonces simple, son 12 planetas y ahí estaría resuelto este problema que es interesante. Recordando que problema es aquel tipo de ejercicio que significa una aplicación. Cuando en un ejercicio hay una aplicación y hay un razonamiento, así como tenemos este, entonces ese es un problema. Esa es la diferencia entre ejercicio y problema. Eso hay que recordarlo, que es muy importante. Bien. Y lo otro que quiero volver a recordar, aquí teníamos la tercera parte de planetas, por eso P sobre 3. Si fuera la cuarta parte de planetas sería P sobre 4, la quinta parte de planetas P sobre 5, si fuera la sexta parte de planetas P sobre 6, si fuera digamos la séptima parte de planetas P sobre 7, si fuera la octava parte de planetas P sobre 8, si fuera digamos la novena parte de planetas P sobre 9. Supongamos que fuera la quinceava parte del planeta, entonces sería P sobre 15. Puede haber una cuestión de combinación, de una división y multiplicación. Por ejemplo, si aquí el enunciado fuera las 2/3 partes del planeta, entonces sería 2P sobre 3, ¿ya? O sea que el 2 iría aquí. Si fuera, por ejemplo, la quinta, vamos a ver, las 5/3 partes de planetas, entonces sería 5P sobre 3. Si fuera, por ejemplo, las 7/8 partes de planetas, entonces sería aquí 7 y acá abajo 8, 7/8 partes de planetas. Eso es para generalizar esta idea de lo que implica el lenguaje de una multiplicación y una división. Siguiendo con este asunto, vamos a otro problema, a trabajar en el problema 3. Las 3 medias partes de cisnes con una disminución de 3 equivalente a 3. ¿Cuántos cisnes son? Entonces vamos a la etapa 1, variable indicador, recordando nuevamente que indicador es aquella palabra clave que está relacionado con animal, persona o cosa y que eso está relacionado con la pregunta. Aquí tenemos la pregunta, ¿cuántos cisnes son? Entonces, fácil de observar que el indicador aquí es cisnes y la variable es la letra inicial que sería C. Entonces escribimos C, dos puntos, cisnes. Y luego vamos a la etapa 2 a plantear la ecuación, que es traducir este lenguaje que está en español a un lenguaje matemático. Las 3 medias partes, ¿bien? Cuando nos dicen medias es la mitad, es decir, 3 medias significaría 3 medios. En fracción, 3 medias partes de cisne sería 3 medios C, es decir, o 3C sobre 2. 3 medios C. 3 medias partes de cisnes es lo que hacemos la interpretación del lenguaje. Las 3 medias partes, 3 medios C. Si fuera, por ejemplo, las 3 quintas partes, entonces lo de quintas iría aquí, en 5. Si aquí fuera, por ejemplo, las 6 medias partes, entonces sería 6 sobre 2 si fuera 6 medias. Eso es para extender la idea. Pero bueno, nuestro problema es las 3 medias partes, que 3 sobre 2C. De cisnes con una disminución, recordando que disminución está relacionado con una resta, de manera que aquí va menos de 3, entonces 3. Equivalente, entonces va el igual a 3, es decir, igual 3. Hacemos el proceso de despeje que consiste para encontrar el valor de la variable c, que eso sería en la tercera etapa, que es resolver la ecuación. Entonces 3c, 3 medios c, lo escribimos igual 3 medios c igual a 3. Recordemos que este 3 de acá, ¿verdad? Después del igual. Ahora, este menos 3 pasa al otro lado y al otro lado de la igualdad, y como aquí es negativo, aquí vamos a plantear positivo. Entonces, más 3
no confundir este 3 con este 3. Si aquí fuera menos 5, entonces aquí pasaría más 5. Si esto fuera menos 7, entonces aquí sería más 7. Eso con la pretensión de no confundir cuál es cuál. Recuerden que normalmente el número de aquí se traslada hacia el lado de la derecha porque buscamos que los números estén hacia el lado de la derecha y las letras con números al lado de la izquierda. Bien, entonces hacemos esta suma y nos queda 3 medios C igual a 6. Y ahí tenemos el resultado. Y entonces tenemos aquí una situación muy interesante. El 3 que está multiplicando pasa a dividir. Y el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, 2 pasa a multiplicar, queda 6 por 2 entre 3. El 3 que está multiplicando a la variable nuevamente pasa a dividir y el 2 que está dividiendo la variable pasa a multiplicar al otro lado. Recuerden que pasa al otro lado la función inversa. De manera que nos queda C igual 2 por 6, que lo escribo aquí, o 6 por 2, no importa. Puede escribir primero el 2 y luego el 6, o el 6 y luego el 2, así como está. No importa, cualquiera de las dos formas. Y el 3 que está multiplicando pasa a dividir. De manera que de un solo en su calculadora, 6 por 2, 12, 12 entre 3, 4. No olvide, 6 por 2, 12, se multiplican y luego el resultado se divide con el denominador, que en este caso es 3. 2 entre 3, 4. Yo lo hice aquí, en esta forma, colocando esta línea vertical para seguir el proceso, pero ustedes este paso lo pueden seguir verticalmente. Es más elegante, es más fácil de estudiar. Yo lo hago aquí por el espacio de esta página. Bien, y con eso entonces nos vamos a la cuarta etapa, que es la conclusión. Y la conclusión, no lo olviden, que siempre está relacionado con este trabajo en base a la pregunta: ¿cuántos cisnes son? Hemos llegado al resultado de 4, por tanto la conclusión es: son 4 cisnes. Y ahí estaría resuelto entonces este problema de ecuaciones lineales. Una situación bien interesante en este problema, antes de cerrar con este problema, porque teníamos 3 medias partes y entonces era 3 medios C, 3 medias partes de cisnes. Si fuera 5 cuartas partes de cisnes, sería 5 cuartos C. Si fuera, por ejemplo, aquí las 8 terceras partes de cisne, 8 terceras, entonces sería 8 tercios. Eso para tener una visión más amplia de lo que sería ese tipo de lenguaje donde hay asociado una fracción multiplicando a la variable, o dicho de otra forma, una expresión de fracción donde el numerador multiplica a la variable y el denominador está dividiendo a esa variable. Como es en este caso, el 3, que es el numerador, multiplica a la variable c, y el 2, que es el denominador, está dividiendo la variable c. ¿Ya? Bien, pasamos al siguiente problema. Y procedemos a la lectura de este cuarto problema de su enunciado. El quíntuple de submarinos con una disminución de 4, equivalente al triple de submarinos con un incremento de 6. ¿Cuántos submarinos son? Bien, primero variable indicador. ¿Cuál es el indicador aquí? Nos vamos a la pregunta, que es la palabra clave relacionado con animal, persona o cosa. Entonces, ¿cuántos submarinos son? Entonces aquí el indicador es la palabra submarinos y su variable es su letra inicial, que sería S, de manera que siempre escribimos S, dos puntos, luego espacio y la palabra que es el indicador submarino. No hay que olvidar que el símbolo que usamos aquí solo es igual, no hay otro símbolo, si no pierden el puntaje de esta etapa. Bien, vamos a la etapa 2, que es plantear la ecuación. Nuevamente es interpretar este lenguaje que está en idioma español y pasarlo a un lenguaje más preciso, simplificado, sin errores, ni ambigüedades, ni contradicciones, que es el lenguaje matemático. Bien, entonces, el quíntuple de submarino, eso significa 5S. 5S es el quíntuple con una disminución, eso es una resta, entonces menos, disminución menos de 4, entonces 4 menos 4, equivalente, está relacionado con el igual, entonces igual aquí.
al triple de submarinos, entonces 3 veces S aquí, con un incremento de 6, es decir, más, bueno, pero aquí dice equivalente al triple de submarinos, no hace falta la variable S, ¿verdad? El triple de submarinos. Luego, ahora sí, con un incremento que sería más, ahí tenemos de 6, entonces más 6. Hagamos toda la interpretación. El quíntuple de submarinos, que es lo que se sustenta con esta parte del enunciado, con una disminución de 4, menos 4, equivalente que es con el igual al triple de submarinos, es decir, 3 veces S, con un incremento de 6, un incremento que suma más 6, ¿ya? Y con eso entonces nos vamos a la tercera etapa, que es resolver la ecuación, ¿ya? En un solo lado de la izquierda la variable, y en un solo lado los números, es decir, al lado de la derecha. De manera que tenemos que trasladar menos 4 a este lado y 6 a este lado. Entonces escribo 5S y tenemos 3S a este lado de la igualdad, y como aquí es positivo lo pasamos al otro lado negativo, te quedaría menos 3S aquí. Recordando que si aquí fuera menos, entonces pasaría más, pero en este caso como es positivo cambia menos, dado que está pasando al otro lado de la igualdad. Y luego igual 6, es este 6, y como menos 4 pasa al otro lado de la igualdad, como es negativo pasa a ser más, y agregamos un número que es 4. Si aquí fuera más 4, entonces al pasar al otro lado de la igualdad sería menos 4. Pero como aquí es menos 4, entonces lo que cambia es a más. Y luego de ahí sería 5 menos 3 nos da 2, 2S, igual 6 más 4, 10, escribimos 10. Y luego quedaría, como 2 está multiplicando, pasaría a dividir, es decir, 10 entre 2. S igual a 10 entre 2. Y eso nos da S igual 5. Y la conclusión. La conclusión, que es en base a la pregunta siempre, ¿cuántos submarinos son? Entonces la conclusión es, son 5 submarinos. Y ahí está resuelto este problema. Esto es fundamental, este trabajo de ecuaciones y la interpretación del lenguaje. Sobre este asunto queda concluido aquí, y luego quedará un grupo de problemas con los cuales resolverán haciendo esta interpretación del lenguaje y haciendo todo ese proceso de las 4 etapas que son fundamentales en el desarrollo del trabajo de lo que es la solución de una ecuación y su interpretación bajo este esquema de las 4 etapas.